Comencemos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? La biogeoquímica es la disciplina científica que estudia los procesos y reacciones biológicos, químicos, físicos y geológicos que rigen la composición del medio natural. Entonces, se denomina como ciclos biogeoquímicos la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y los no vivos con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. Los ciclos biogeoquímicos más importantes son el ciclo hidrológico, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. En la naturaleza hay recursos que son limitados, por lo que estos deben ser reciclados para evitar que se agoten y que desaparezca la vida en la Tierra. Por esta razón, es necesario que estos ciclos sucedan para que cuando un organismo vivo muera, los elementos o sustancias químicas que se generan durante su descomposición puedan ser aprovechados y depositados en la Tierra a fin de que después otros organismos puedan aprovecharlos. En consecuencia, los ciclos biogeoquímicos son muy importantes para el desarrollo y continuación de la vida en el planeta. Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos. Hidrológicos. Aquellos en los que interviene el ciclo del agua o ciclo hidrológico, que sirve de agente de transporte para los elementos de un lugar a otro. El propio ciclo del agua puede ser incluido en esta categoría. Gaseosos. Aquellos en los que interviene la atmósfera para el transporte de los elementos químicos del ciclo, como el ciclo del nitrógeno, el oxígeno y el carbono. Sedimentarios. Aquellos en los que el transporte del elemento químico se da por sedimentación, o sea, por su lenta acumulación e intercambio en la corteza terrestre, como el ciclo del fósforo. Ciclo hidrológico. El ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro, cambiando de estado físico. Las fases son las siguientes. Evaporación. Ocurre cuando el sol calienta las superficies de las aguas, se transforma en vapor y sube a la atmósfera. Condensación. El vapor de agua que ha subido a la atmósfera, se concentra en gotas que formarán nubes y neblina. Precipitación. El agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas o en ocasiones, el agua se precipita como nieve o granizo. Infiltración. Es el proceso en el cual el agua que ha caído a la superficie terrestre como consecuencia de las precipitaciones, penetra el suelo. Escurrimiento. Es el desplazamiento del agua a través de la superficie, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El ciclo del agua es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra y para el sustento de todos los ecosistemas. Ciclo del nitrógeno. ¿Sabías que el 78% del aire que respiras es nitrógeno? Este elemento es fundamental para la creación de aminoácidos que a su vez fundamental para formar proteínas que forman las células y dentro de las células se forma el ADN, que está compuesto de nitrógeno. Pero desgraciadamente no podemos utilizar este elemento así nada más del aire. Para eso es necesario el ciclo del nitrógeno, que se los voy a explicar un poco chiquito. Bueno, comencemos con el nitrógeno atmosférico, que para que pueda ser asimilado por plantas necesita ser fijado en el suelo mediante rayos, mediante bacterias que fijan el nitrógeno al suelo, que estas bacterias hacen asociaciones con las leguminosas.
Una vez fijado el nitrógeno, ¿qué sucede? Sufre procesos mediante bacterias fijadoras, otras bacterias fijadoras. Este proceso se llama amonificación, pasa de nitrógeno a amonio. Pero ¿qué creen? Esta amonio tampoco puede ser utilizada por las plantas así nada más, así que entran otras bacterias nitrificantes. Estas bacterias nitrificantes transforman la amonia a nitrito. Pero ¿qué creen? Este nitrito tampoco puede ser utilizado ni por plantas ni por animales. Así que ¿quién lo va a utilizar? Lo van a utilizar otras bacterias nitrificantes que lo van a transformar en nitrato. Que aquí es donde comienza lo chido. El nitrato ya puede ser absorbido por plantas y por otras bacterias. Cuando es absorbido por bacterias ya es desnitrificado y regresa a la atmósfera. Cuando es absorbido por plantas entra al ciclo alimenticio o a la cadena alimenticia. Las plantas son comidas por los herbívoros por los carnívoros por los hongos cuando mueren y se desintegran. Y los hongos producen, como dice aquí abajo, amonio, y después sigue el nitrito, después el nitrato, y este ciclo sigue y sigue. En pocas palabras, este es el ciclo del nitrógeno. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando existe un exceso de nitrógeno en los suelos, que aquí abajo en estos procesos ocurre la escorrentía. El nitrógeno, los excesos de nitrógeno en el suelo se escurren hacia los mantos freáticos. ¿Qué son los mantos freáticos? Son los cuerpos de agua que pasan de manera subterránea. Esto puede llegar a cuerpos meramente subterráneos o puede llegar a ríos y a lagos, creando excesos de nitrógeno, excesos de fósforo en los ríos y suelos, creando un problema de exceso de nutrientes y crecimiento muy descontrolado de algas, eliminando oxígeno y eliminando especies de esos ecosistemas. Ciclo del carbono. El ciclo del carbono es el más importante y complejo de los ciclos biogeoquímicos, dado que toda la vida conocida se compone sin excepción de compuestos derivados de ese elemento. Además, este ciclo involucra los principales procesos metabólicos de plantas y animales, la fotosíntesis y la respiración. El ciclo puede resumirse así. La atmósfera está compuesta por un importante volumen de dióxido de carbono, CO2. Las plantas y algas lo captan y convierten en azúcares, glucosa, mediante la fotosíntesis, empleando para ello la energía solar. Así obtienen energía y pueden crecer. A cambio liberan oxígeno, O2, a la atmósfera. Además de obtener el oxígeno durante sus procesos de respiración, los animales acceden al carbono de los tejidos de las plantas, para a su vez poder crecer y reproducirse. Tanto animales como plantas, al morir brindan al suelo el carbono de sus cuerpos que, a través de procesos sedimentarios, especialmente en el fondo oceánico, donde el carbono además se haya disuelto en las aguas, se convierte en diversos fósiles y minerales. El carbono en su estado fósil o mineral puede durar millones de años bajo la corteza terrestre, sufriendo transformaciones que arrojan materia tan distinta como el carbón mineral, el petróleo o los diamantes. Dicha materia resurgirá gracias a la erosión, las erupciones, y especialmente, la mano de obra humana, la explotación de combustibles fósiles, la extracción de cemento y demás industrias que arrojan a la atmósfera toneladas de CO2 tanto al océano como a la Tierra, además de otros desechos líquidos y sólidos ricos en carbono. Por otro lado, los animales están constantemente liberando CO2 al respirar. Otros procesos energéticos como la fermentación o la descomposición de la materia orgánica generan CO2 o generan otros gases ricos en carbono, como el metano, CH4, que van también a la atmósfera. Ciclo del oxígeno. El oxígeno molecular, O2, representa el 20% de la atmósfera terrestre. Este patrimonio abastece las necesidades de todos los organismos terrestres respiradores y cuando se disuelve en el agua, las necesidades de los organismos acuáticos. En el proceso de la respiración, el oxígeno actúa como aceptor final para los electrones retirados de los átomos de carbono de los alimentos. El producto es agua.
El ciclo se completa en la fotosíntesis cuando se captura la energía de la luz para alejar los electrones, respecto de los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. Los electrones reducen los átomos de carbono, de dióxido de carbono, a carbohidrato. Al final se produce oxígeno molecular y así el ciclo se completa. Ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es el último y más complejo de los ciclos biogeoquímicos principales, ya que el fósforo es un elemento abundante en la corteza terrestre, en forma mineral, pero que los seres vivos requerimos esencialmente, aunque en cantidades moderadas. El fósforo forma parte de compuestos tan vitales como el ADN y el ARN, y su ciclo puede resumirse así. El fósforo proviene de minerales terrestres, que por acción de la erosión solar, del viento, hídrica, son liberados y transportados hasta diversos ecosistemas. La acción minera humana puede contribuir con esta etapa también, aunque no necesariamente de una manera ambiental positiva. Las rocas ricas en fósforo brindan nutrientes a las plantas, que fijan el fósforo en sus tejidos, y de nuevo, lo transmiten a las demás formas de vida animal a través de la cadena trófica. A su vez, los animales retornan los excedentes de fósforo al suelo mediante defecaciones y la descomposición de sus cadáveres, manteniendo el fósforo en un ciclo dentro del ciclo entre los seres vivos. Sin embargo, el fósforo también llega al mar, donde las algas lo fijan y lo transmiten a los animales. En este caso el elemento se deposita lentamente en el lecho marino, donde diversos procesos sedimentarios lo harán retornar a las rocas que, más adelante, en un lentísimo y larguísimo proceso geológico, quedarán expuestas y volverán a brindar fósforo a la biosfera.